Y los invito entonces a que podamos tener esta disposición. Vamos a iniciar y que el Señor nos dirija en esta mañana. Amén. Cerremos nuestros ojos un segundo, por favor, y oremos al Dios Todopoderoso. Bendito Padre, Señor, muchas gracias por la bendición de este domingo, de esta mañana que nos das, de toda esta semana, Señor, de este mes que también va en su primera semana, porque sabemos, Señor, que tú eres bueno en cada día, Señor. No pasa un solo día en que tú, Señor, no estés obrando para tu gloria, Señor, y como lo dice tu palabra, que todas las cosas cooperan para bien a los que te amamos, Señor. Gracias por el privilegio de estar acá, de compartir con mis hermanos, porque eres tú, Señor, quien cultiva en nosotros ese hambre y sed de la palabra, Señor. Nosotros podemos estar acá, Señor, pero sabemos que eres tú en tu infinita soberanía que nos ha traído, que nos permite tener una palabra en nuestras manos, de tantas millones y millones de personas que se pierden. Tú tuviste misericordia de nosotros y nos permites estar acá frente a tu palabra, cimentados y oyéndote tan claramente como si hablaras a nuestro oído. Te pedimos que nos dirijas, que nos permitas comprender este mensaje y que con todo nos permitas igualmente andar y vivir conforme a esa estatura del varón perfecto, a ese carácter cristiano que tú quieres en nuestra vida, Señor. Pongo este tema, este mensaje en tus manos y oramos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, vamos entonces ahora a nuestro tiempo de nuestro mensaje, a la palabra del Señor. Hoy vamos a estar viendo un tema, un concepto, una práctica que es crucial para la vida del creyente, para ti y para mí como hijos de Dios, en nuestro diario caminar, en nuestra relación con Dios. A veces nos cuesta fortalecer nuestra relación con Dios, pero espero que con este mensaje podamos entre todos disponernos para prepararnos para recibir la palabra del Señor y para que eso nos permita vivir conforme a lo que Él quiere. Vamos a meditar en el tema de la devoción a Dios. Va a ser como el tema general del cual vamos a estar hablando. La devoción a Dios es el tema, bueno, es un tema muy importante de los muchos que incluye la palabra del Señor. ¿Y por qué quiero tocar el tema de la devoción a Dios? A menudo nos conformamos o caemos en el error de simplemente quedarnos con que somos hijos de Dios. Y es una verdad, si hemos creído y nos hemos arrepentido, somos hijos de Dios. Pero el creyente debe apuntar más allá a que cada día sea diferente al anterior, a que su vida, su compromiso, su amor por el Señor sea cada vez mayor cada día. Te pregunto, ¿cómo estás tú en tu relación con Dios en comparación a como lo era un año antes? ¿Ha mejorado? ¿Sigue en lo mismo? ¿O incluso ha empeorado? Y eso es algo que es muy importante porque el cristiano cae muchas veces en el error de relegar a Dios, de hacer a un lado a Dios en nuestro compromiso por darle mayor terreno a gustos, placeres, a prácticas y demás cosas que tienen en general más relación con el mundo que relación con lo espiritual. Y el creyente no está llamado a vivir de esa manera. El creyente está llamado a vivir que cada día sea, por así decirlo, un escalón más en esa santificación que finalmente nos conduce hacia el Señor. Y eso es algo muy, muy grave, mis hermanos. Cuando le damos más lugar o cuando como creyentes simplemente nos conformamos con decir, bueno, soy un hijo de Dios, ya, yo he creído, voy a la iglesia, demás, pero no estamos cultivando una actitud, un carácter devoto hacia el Señor, ahí estamos corriendo un grave peligro. Estamos dando a veces más lugar a las prácticas que el mundo en general hace, y que como todo el mundo las hace, entonces yo incluso como un creyente las puedo hacer también. Pero el creyente debe tener una mente diferente, un corazón diferente, un interés diferente. Que mientras el mundo actúa, se interesa y gasta su tiempo en diferentes cosas, que nosotros podamos hacerlo completamente en aquellas cosas espirituales, en aquellas cosas que agradan a Dios y que cultivan una vida piadosa y santa. Eso es la devoción. Es una ofensa terrible para Dios, mis hermanos. Y aquí esto es mucha atención. Es una ofensa para Dios cuando un creyente desplaza al Señor del lugar que le corresponde como el todo, como lo principal, como nuestro principal anhelo y objetivo, ¿sí? Como el dueño y señor de nuestras vidas, y en cambio estamos acostumbrados a ofrecer a Dios las obras de nuestro tiempo, las obras de nuestro interés, las obras de nuestra atención, las obras de nuestra intención. El creyente debe estar orando constantemente.
lo menciona la palabra, orar sin cesar. A veces nuestras oraciones son con las obras de nuestro tiempo para Dios, con las obras de nuestra atención para Dios. Cuando tengo que crecer en santidad, creyendo, confiando, leyendo su palabra, meditando en ella, a veces lo hacemos con las obras de nuestro tiempo. Bueno, yo puedo meditar la palabra de Dios si no hay nada más que hacer en la casa. Puedo dedicarme a orar un momentico si no hay nada mejor en la televisión. Puedo dedicar un poquito de atención a Dios en este domingo si no hay un paseo bueno para el domingo, ¿sí? Y nos acostumbramos a darle las obras, lo que no nos cuesta, lo que nos sobra a Dios. Es una ofensa terrible, mis hermanos. Y nos engañamos a nosotros mismos creyendo que somos hijos de Dios, que somos santos, que somos creyentes hechos y derechos. El creyente que piensa que puede jugar a darle lo menos posible a Dios y llamarse a sí mismo un hijo del Señor, se engaña a sí mismo. Acompáñenme a Gálatas 6:3, por favor. Es un pasaje que nos da y nos ilustra esto de manera tremenda. Gálatas 6:3 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, ¿qué dice? A sí mismo se engaña. Eso es prácticamente lo que está resumiendo la palabra. Cuando tú te dices ser a ti mismo, soy un hijo de Dios, pero no estás siendo devoto, no estás cultivando el carácter de Dios, no estás meditando en la palabra y estás dándole las obras a Dios de tu persona, de tu ser, de tu atención, de tu tiempo, etc., te estás engañando a ti mismo, ¿sí? Eso es un tema que es muy importante y el cual quiero tocar con ustedes en esta mañana, la devoción. Sobre el tema de la devoción, el predicador Charles Spurgeon decía, la verdadera devoción no es tanto un sentimiento, sino más bien una elección de la voluntad genuinamente dedicada a Dios. No es un sentimiento tanto. Fácilmente mis sentimientos pueden ser engañados. Yo me puedo sentir que estoy siendo un buen hijo de Dios, porque vengo a la iglesia, porque de vez en cuando hago alguna u otra oración, porque de vez en cuando leo la palabra. Pero si yo no estoy siendo de voluntad, esa palabra es clave, voluntad, si mi voluntad no está entregada a que el Señor reciba la gloria en cada aspecto de mi vida, me estoy engañando a mí mismo. ¿Eso es claro, mis hermanos? Eso es algo a lo que quiero que meditemos y que la palabra misma nos exhorte a ver qué tanto estamos cultivando esa vida de devoción, o si más bien tenemos que pedirle perdón al Señor por las obras que le estamos dando, y ustedes saben que el Señor no se conforma con nada menos que con el todo de nuestra vida, ¿verdad? No es un 30, 50, ni siquiera un 99%, es el todo de nuestra vida, porque Él es nuestro Dios y Señor. Eso es lo que significa ser un hijo de Dios, eso es lo que significa ser un siervo de Cristo. Bien, mis hermanos, entonces con esto en mente vamos a nuestras Biblias, que si bien a lo largo de todo el Antiguo y Nuevo Testamento encontramos ejemplos, direcciones genuinas de personajes genuinos con una devoción genuina al Señor, uno de los que resalta, y es una historia bastante interesante y que es muy diciente para nosotros, es la devoción que nos muestra el libro del profeta Daniel, ¿sí? El profeta Daniel y sus compañeros, de los cuales vamos a estar hablando bastante. Sus compañeros en el exilio a Babilonia, sus compañeros Ananías, Misael y Azarías, y el propio profeta Daniel. A menudo se da mérito solamente a Daniel, y Daniel en el foso de los leones, Daniel frente al rey Nabucodonosor, Daniel es el que ve las visiones, etc. Pero también vamos a aprender bastante de estos otros compañeros que también tenían una devoción bastante genuina y que son un ejemplo para nosotros. Entonces vamos a estar moviéndonos por los 3 primeros capítulos del libro de Daniel, aunque principalmente la historia que está en el capítulo 3. Vamos a nuestras Biblias, a Daniel capítulo 3, y vamos a ver cómo esta historia pues, nos representa un ejemplo viviente de devoción en medio de circunstancias difíciles, mostrando la devoción y una fe inquebrantables que pueden prevalecer incluso en pruebas extremas o tremendas. Entonces, acompáñenme en su Biblia, libro de Daniel, capítulo 3. Búsquelo, por favor. Vamos primeramente a leer los versículos del 1 al 7. Búsquelo, por favor, Daniel 3, del 1 al 7.
Muy bien, es una historia bastante conocida, ¿sí? Los compañeros de Daniel, Daniel no está en esta historia, los compañeros de Daniel son arrojados al horno de fuego y son rescatados de parte de Dios. Capítulo 3, versículos del 1 al 7. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor que había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Versículo 7. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Muy bien, mis hermanos. Entonces tenemos nuestra historia, tenemos nuestro escenario, un decreto real en Babilonia. Un decreto real que, si se fijan, lo repitió varias veces los versículos. La dedicación que se le había dado a esta estatua. Lo repite varias veces que fueron convocados capitanes, gobernadores, tesoreros, la élite de la élite en este evento y todas las naciones que se encontraban ahí representadas, cada uno de los miembros de este enorme imperio, en los cuales se daba una sola orden. Al oír el son de todos los instrumentos, ¿qué tenían que hacer? Postrarse y adorar a la estatua que este rey había levantado. Una imagen de sí mismo, una imagen que se erigía de una manera muy alta, dice que 60 codos, que aproximadamente son como unos 25 metros. ¿Sí? Una estatua de esa altura y que debía ser adorada por decreto real. Y también entonces vamos a estar viendo cómo nuestros personajes, Ananías, Misael y Azarías, se presentan en esta oportunidad. Con esto en mente, los invito entonces a que vamos a trabajar, a considerar y a meditar en el mensaje del día de hoy que tiene por título Devoción a prueba de fuego. Devoción a prueba de fuego. ¿Estamos listos entonces para recibir la palabra del Señor? También tenemos nuestra idea principal que dice de la siguiente manera: la devoción que agrada al Señor reconoce su soberanía y actúa con las decisiones de un corazón puro, aun cuando las pruebas intenten seducirlo. Eso es lo que vamos a estar cultivando, mis hermanos. Un corazón puro que es movido por decisión propia, por voluntad propia, a agradar al Señor por encima de cualquier otra cosa. Pero bueno, habíamos leído entonces el escenario del decreto real, el ídolo que se presentaba en este capítulo y las consecuencias mortales que había al no adorarlo. Pero necesitamos comprender y conocer por qué esta historia se encuentra en Babilonia. ¿Por qué no está en cualquier otra parte del mundo? O mejor dicho, ¿por qué no está en Israel? Si es que principalmente este es el pueblo con el que el Señor ha trabajado en el Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Por qué no está Israel acá? ¿Por qué está Babilonia? ¿Por qué está un rey de otra nación? ¿Por qué hay un ídolo pagano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Entonces, necesitamos conocer esta situación y conocer a nuestros personajes. Les voy a invitar a que me acompañen en el capítulo 1, ahí atrás, al capítulo 1 de Daniel, y vamos a leer los versículos del 1 al 7. Vamos a estar leyendo esta introducción que nos permite conocer
sobre la historia. Leámoslo juntos, Daniel capítulo 1, versículos del 1 al 7. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, con D minúscula, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey la ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía. Y también pidió que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. En estos, entre ellos, se estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Listo, con esto ahora comprendemos mejor la situación, ¿verdad? Daniel 1 da una descripción tanto histórica como asimismo espiritual en sí, ya lo vamos a estar viendo. Una descripción en la que encontramos a cómo llegó Daniel y sus compañeros a Babilonia, por el exilio, por lo que sucedió, que fue una guerra o una campaña militar de este imperio babilónico, aproximadamente en el 597 antes de Cristo, en el que este rey Nabucodonosor vence a los reinos de Israel y asimismo toma por exiliados a bastantes judíos, aproximadamente 15,000. Pero bueno, quiero que nos fijemos algo en el versículo 2. Dice de la siguiente manera: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, etcétera, etcétera. Con esto en mente, vamos a nuestro primer punto, para que lo pueda notar ahí, y es que una devoción que agrada al Señor, punto número 1, identifica la soberanía de Dios. Anótelo, por favor. Identifica la soberanía de Dios. Nuevamente, como les decía, a veces cuando leemos estas historias pasamos por alto esos detalles, pero como es la palabra del Señor, necesitamos examinar lo que menciona, lo que dice cada palabra. Dice, y el Señor entregó en sus manos, es decir, a Nabucodonosor, en las manos de Nabucodonosor, al rey de Judá. Para empezar, a cultivar una devoción genuina al Señor, primero necesitamos identificar que todo lo que opera en nuestra vida, lo bueno o lo malo, aquello que nos beneficia, aquello que no lo hace tanto, aquello que nos agrada y aquello que no lo hace mucho, provienen de Dios. Eso es algo muy claro, mis hermanos, y en eso gira la soberanía de Dios. El rey Nabucodonosor II fue el rey más exitoso del imperio de Babilonia. En el 597 este rey invade y sitúa el reino del sur. El templo de Israel es destruido y sus utensilios, como lo dice el versículo 2, son llevados a un dios pagano, al dios pagano Marduk, que era el dios principal de la cultura babilónica. Aproximadamente 15,000 judíos son exiliados, entre ellos Daniel y sus compañeros. Todo esto, ¿por qué? Porque la soberanía de Dios lo permitió. La soberanía de Dios permitió que el santo templo, que los santos utensilios, que el pueblo de Dios fuera exiliado y fuera esparcido hacia Babilonia. Incluso los historiadores o los estudiosos identifican que fue en este momento en que el arca del pacto, la recordarán, la que hizo Moisés, con los querubines y todo en oro, se perdió y fue desensamblada para la adoración de este dios pagano Marduk allá en Babilonia, dios de la providencia y de la abundancia, supuestamente. ¿Y todo por qué? Porque la soberanía del Señor lo permitió. Muchos cristianos y en muchas iglesias este término soberanía es como que muy relegado, es más lo que tú puedes hacer, lo que tú tienes el poder de hacer,
lo que las circunstancias deben operar a favor de ti, pero para que nosotros seamos hijos devotos al Señor, necesitamos comprender que todo gira en torno a la soberanía de Dios. Lo que Él nos da, lo que Él nos beneficia, lo que Él nos permite y con lo que nos bendice, y aquello que no lo hace tanto, aquellas cosas que el Señor permite y que algunas veces nos hacen algún daño o no, nos afectan. El libro de Daniel es una oda completa a la soberanía de Dios, en cuanto a que Él tiene el dominio sobre la tierra, sobre los gobernantes que pone y quita, e incluso con lo que Él permite igualmente sobre la vida de aquellos a los que ama. Dios amaba a Daniel, pero permitió muchas cosas que no beneficiaban a Daniel en varios casos. Y es lo mismo que menciona Job 2:10, por ejemplo, que menciona que recibiremos de Dios el bien y no recibiremos el mal. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, y por ejemplo este versículo de Job 2:10, pues algo que debemos comprender es que el Nuevo Testamento también nos revela que Dios no tienta a nadie porque Dios no puede ser tentado. Entonces, ¿cómo es que Dios permite el mal, pero Dios al mismo tiempo no es la causa de ese mal? Dios no está allá en el cielo planeando y mirando qué cosa mala puede hacer a quién, ¿sí? Dios permite el mal porque es soberano sobre el mal, soberano sobre lo que le permite incluso a Satanás hacer, soberano sobre aquello que permite en nosotros, ¿sí? Pero no con la intención o con el odio, el buscar en su soberanía dañar a sus hijos. Permite cosas malas, pero el deseo y plan de Dios siempre va a ser uno y siempre va a ser de beneficio para sus hijos. ¿Es claro, mis hermanos? Listo, entonces con esto en mente vamos a nuestro punto A. Vamos a ver que la devoción al Señor depende de la soberanía de Dios. Depende de la soberanía de Dios. Daniel, quien escribe esta introducción aquí en el capítulo 1, lo confirma. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios y parte de las cosas de la casa de Dios, por la soberanía de Dios. Daniel reconocía que él se encontraba en Babilonia, exiliado, que todo el pueblo de Israel se encontraba disperso por la soberanía del Señor, y Daniel no renegaba de esa soberanía. No decía, fue culpa de Dios que nos trajo a Babilonia, fue culpa de la soberanía de Dios que permitió esto o aquello. Daniel comprendía que todo lo que pasaba en el exilio era por el decreto de Dios y sabía que el pueblo de Israel se había desviado en la idolatría hacia ídolos, ¿sí? Aproximadamente unos 350 años de idolatría en la que el Señor enviaba profetas, el pueblo medio se arrepentía y volvía a la misma situación. Nabucodonosor había sido el medio por el cual Dios estaba castigando al pueblo en su soberanía, ¿sí? Nabucodonosor fue aquella espada, como lo menciona la palabra, con la cual Dios mismo estaba hiriendo a Israel. Daniel sabía que su vida y la de sus amigos estaban en esa condición por la soberanía de Dios, por la cual no renegaba como muchos de los judíos en aquella época. Fíjese, en aquella época los judíos habían tomado el templo de Dios como una especie de amuleto, ¿sí? Entonces decían, no, pues no pasa nada que de vez en cuando nos postremos ante algún ídolo, porque tenemos el templo de Dios y vamos al templo, nos arrepentimos y todo bien con Dios, ¿sí? Esa era la forma de pensar. O decían también, bueno, Dios no va a permitir que Israel sea tomada por un pueblo extranjero, porque aquí es donde está el templo de Dios. Y lo habían tomado el templo de Dios como un amuleto, más que fijar su mirada y su devoción en el Dios de aquel templo, en el Dios cuya presencia se encontraba en aquel templo, en el arca de la que estuvimos hablando. Entonces, en comparación, Daniel reconoce que es Dios quien ha propuesto, quien ha establecido, quien ha decretado, quien ha organizado las cosas para que eso se diera así. Un versículo de más está en Daniel 2, 37-38, ahí en el capítulo siguiente, está Daniel hablando con el rey Nabucodonosor y le dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, ¿por qué? Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan los hijos de hombres, bestias y del campo y las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo.
tú eres la cabeza de oro. Es un sueño que Daniel está interpretando a Nabucodonosor. Pero Daniel no reniega, dice, no, fue culpa de Dios que usted resultara acá como rey. No, fue culpa de Dios o fue a causa de Dios, sino que Daniel reconoce fue la soberanía de Dios o rey la que te permite tener poder sobre toda este área, sobre bestias, sobre hijos de personas, etcétera, etcétera. Con eso en mente, la devoción a Dios no solo depende de la soberanía, sino que punto B es responsable ante la soberanía de Dios. Estos son dos temas que a menudo chocan en el entendimiento humano. ¿Cómo es que por un lado Dios es soberano sobre todas las cosas, permite, ordena algunas cosas y al mismo tiempo el hombre es 100% responsable? Es algo que choca en nuestra mente, pero que la Biblia menciona por completo, ¿sí? Incluso en temas de salvación. Dios es soberano para escoger, para redimir, para transformar, pero es responsabilidad del hombre creer y arrepentirse, ¿verdad? Y en este caso, toda la historia de la humanidad gira en torno a esta doctrina, la soberanía de Dios, en la que permitía que Nabucodonosor fuera rey, pero Nabucodonosor tenía la responsabilidad de lo que formulaba en su corazón, de lo que establecía en su corazón. No, Dios no ordenó mágicamente que Nabucodonosor invadiera Israel, sino que fue una decisión propia de la voluntad de este rey generar esa guerra y arremeter contra el pueblo de Dios, incluso cuando Dios en su soberanía lo había permitido. Es algo que choca a veces con nuestro entendimiento, pero la responsabilidad humana siempre se encuentra ahí, mis hermanos, incluso para nosotros. Por soberanía y por gracia de Dios estamos acá como hijos de Dios. Si has creído y te has arrepentido, eres salvo, pero al mismo tiempo existe la responsabilidad, ¿sí?, de que tu vida sea genuinamente devota a Dios. Es algo que Daniel comprendía. ¿Por qué? Porque Dios en su soberanía puso a Daniel en Babilonia, pero era responsabilidad de Daniel que Babilonia no estuviera dentro de él. ¿Es claro? Vuelvo a repetirlo. Dios puso a Daniel en Babilonia, pero era responsabilidad de Daniel que Babilonia no entrara en su corazón, en su mente, en sus prácticas. Algo interesante y un dato que se pasa por alto es que el capítulo 1 que leíamos menciona que eran muchachos, ¿sí? A menudo cuando la Biblia menciona la palabra muchachos, se refiere a la etapa de adolescencia, de pubertad. Aproximadamente tendrían Daniel y sus compañeros entre 14 a 16 años. Un muchacho de 14 a 16 años que tenían sus prioridades y una vida mucho más devota que la que muchas veces como adultos no logramos obtener, ¿verdad? Muchachos que nos dan un ejemplo a través de esta historia. Y si se fijan, en el capítulo 1, Nabucodonosor implementa diferentes técnicas para babilonizar a aquellos integrantes o aquellos compañeros. Las técnicas de Nabucodonosor no eran darles latigazos para que se volvieran como los babilonios, no era ponerlos a los trabajos forzosos para que se volvieran como los babilonios. Las técnicas de Nabucodonosor eran la buena vida para que se volvieran como los babilonios. Podemos compararlo con hoy en día. Si tú a un muchacho de 14 a 16 años le das mucho dinero, un carro deportivo, una tarjeta de crédito ilimitada y demás, ¿qué va a pasar? Pues que va a corromper su corazón y que se va a desviar de un carácter bueno, ¿sí? Un carácter cristiano. Esa era la técnica de Nabucodonosor, una técnica bastante astuta. No los puso a sufrir, por así decirlo. Los puso en la buena vida para que poco a poco se acostumbraran a la buena vida de Babilonia y se olvidaran de la vida como hijos de Dios allá en Israel. Y una técnica tremenda que menciona el versículo 7 que lo estuvimos mencionando. A el jefe de los eunucos, puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Les cambió el nombre. ¿Y por qué Nabucodonosor haría algo como esto? Porque cambiar el nombre era también una estrategia para que ellos olvidaran quiénes eran, ¿sí? Los nombres de los hebreos del pueblo de Israel, a diferencia de hoy en día,
ellos tenían significados en sus nombres. Por ejemplo, Daniel significa Dios es mi juez, pero su nombre fue cambiado por Nabucodonosor a Belsasar, que significa el que honra a Bel. A Bel es un dios pagano, el que honra a Bel, que es el dios de la sabiduría. Ananías, cuyo nombre significaba Dios es misericordioso, le cambió el nombre a Sadrach, que significaba el que honra a Sadroc, ¿sí? Que era otro dios pagano, que era el dios de la luna. A Misael, que significa ¿quién es como Dios?, le cambió el nombre a Mesac, que significa el que honra a Aku, ¿sí? Que es otro dios pagano, que es el dios, entre comillas, del cielo. Y finalmente a Azarías, que significa su nombre Dios es mi ayuda, le cambió el nombre por Abed-Nego, que significa el que honra a Nebo, ¿sí? Dios, entre comillas, nuevamente, de los cielos, de los escritos y del saber, como de la inteligencia, por así decirlo. Entonces, esa era una técnica muy buena y que la pasamos por alto, ¿sí? Una técnica en la que, si tu nombre, por ejemplo Daniel, continuamente comprendías y reconocías a Daniel, Dios es mi juez, a Ananías, Dios es misericordioso, Misael, ¿quién es como Dios? Eso lo hizo Nabucodonosor para que ellos se olvidaran de quiénes eran, de quién era su Dios, y que poco a poco, mire lo que menciona, al cabo de 3 años, ellos se olvidaran de lo que significaban sus nombres. Una técnica que el mundo, y la podemos traer a nuestra aplicación, el mundo hace con nosotros, en especial con los jóvenes, ¿sí? Fue soberanía de Dios, mi hermano, mi hermana, que tú nacieras en el siglo XXI, o en el siglo XX, si eres más adulto. Fue la soberanía de Dios que tú pertenecieras en esta vida a la cultura colombiana, por ejemplo. Fue soberanía de Dios que estuviéramos en esta tierra. Fue soberanía de Dios que tú hubieras nacido en la familia en la que has nacido, con los problemas, con las bendiciones, etcétera, etcétera. Todo eso fue soberanía de Dios, planeado y determinado y establecido por Dios. Pero es nuestra responsabilidad que aunque vivamos en el siglo XXI, la forma de pensar del siglo XXI no esté en nosotros. Estamos en este siglo, pero no pensamos, no vivimos como este siglo. Fue soberanía de Dios que tú nacieras en la cultura colombiana o la que sea, pero es nuestra responsabilidad que la cultura, la forma de pensar, la forma de actuar, las costumbres paganas, no se incrusten en nuestro corazón. Fue soberanía de Dios que tú nacieras en la familia que has nacido, pero es tu responsabilidad que las tradiciones, que la forma de pensar de la familia, todo eso no esté en tu corazón. ¿Me logran comprender, mis hermanos? Eso es algo bastante diciente para nosotros. Fue la soberanía de Dios quien nos puso donde estamos, pero es nuestra responsabilidad que el lugar en el que estamos no nos corrompa, no nos babilonicemos, como lo pretendía hacer Nabucodonosor. Y eso es muy importante para comprender lo que menciona nuestro capítulo 3, el cual solo hemos leído apenas la introducción, pero que es muy importante. Muy bien, entonces, cuando comprendemos la soberanía de Dios, entendemos la responsabilidad que tenemos frente a Dios en su soberano plan. Punto 2, la devoción genuina se propone agradar a Dios sin licencias. Se propone agradar a Dios sin licencias. Recordemos nuestra idea principal. La devoción que agrada al Señor reconoce su soberanía y actúa con las decisiones de un corazón puro, aun cuando las pruebas intenten seducir. Volvamos al capítulo 1 de Daniel, 2 versículos que nos van a ayudar también a entender bastante lo que estuvimos mencionando. Daniel 1, versículos 8 y 9 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Otro detalle que a veces pasamos por alto. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la cultura, en este caso con la comida de Babilonia. Pero puso en su corazón, quiero que nos centremos en esa frase. Una proposición personal, sencilla, no contaminarse, no comer
aquellas porciones que comían los babilonios y que sus compañeros finalmente, en el capítulo 3, como lo vamos a ver ahora más tarde, terminaría en una propuesta mayor. Empezamos por comprender que si el Señor nos ha permitido ser parte de su pueblo, ser sus hijos, nosotros debemos proponer en nuestro corazón agradarle a Él en todo momento. Fíjese, propuso en su corazón, así sencillo. No dice que un ángel bajó del cielo y le dijo a Daniel, no te contamines con la comida de los babilonios. No dice que Dios le dio una visión a Daniel en la que vio que no debía contaminarse con la porción de la comida de los babilonios. Simplemente dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Una decisión personal impulsada por un corazón puro. Y eso es a lo que quiero que lleguemos nosotros, mis hermanos. ¿Qué te estás proponiendo tú en tu corazón? ¿A qué cosas estás renunciando tú para proponer en tu corazón agradar a Dios y buscar ser un poco más santos? A veces como cristianos nos excusamos en las prácticas que hacemos, en el tiempo que gastamos en diversiones, recreaciones, pasatiempos, etc. Decimos, bueno, no, pero eso no es pecado como tal. Ver televisión no es pecado, y es verdad, no es pecado. Pero estás tú voluntariamente proponiéndote en tu corazón no gastar tu tiempo en cosas como la televisión, las redes sociales, etcétera, etcétera. Eso es a lo que quiere que el Señor, lo que el Señor quiere que lleguemos, a la devoción que quiere que le demos a Él. Cuando voluntariamente renunciamos a estas cosas. Daniel lo hizo, ¿sí? ¿Por qué Daniel no comía de esta porción? Bueno, por varias razones. La primera es por la ley de Moisés, en la que los animales que eran sacrificados y consumidos, pues no eran los que la ley permitía que consumiesen, ¿verdad? Los babilonios eran muy dados a comer cerdo, cosa que la ley de Dios prohibía a Daniel en la ley de Moisés. Pero aparte de eso, más allá incluso que este u otro animal fuera permitido o no permitido, la razón por la que Daniel decidió y propuso en su corazón era para ser de testimonio, algo que nos dice mucho. En esa época, sobre todo el banquete del rey, antes de ser consumido, antes de traer las bandejas con las carnes, con los animales, etc., eso era ofrecido a los ídolos, a este dios Marduk, del cual les estuve hablando. Ofrecido a este dios, y como era el dios de la providencia, de la provisión, de la canasta, de de la fertilidad en los campos, pues entonces se relacionaba a que era Marduk, entre comillas, quien daba ese banquete. Ahí es cuando comprendemos mejor por qué Daniel no propuso en su corazón. Porque si él comía de la porción del banquete real, estaba participando, en pocas palabras, en un culto a los ídolos. Algo que es bastante importante, ¿sí? No era tanto por el animal, es X o Y animal, sino por la dedicación que tenía ese animal ahí en esa mesa. Y si Daniel hubiera comido, la dedicación a los ídolos hubiera sido igual que los demás babilonios que se encontraban ahí. Pero Daniel y sus compañeros propusieron en su corazón no ser iguales a ellos, sino que, bueno, continúa el capítulo 1 mencionando que Daniel pidió una prueba de 3 días en la que comería solo legumbres, solo verduras, y si veía que no había un deterioro en su salud, no era pálido, no se veía demacrado, pues continuaría con esta dieta. Y el Señor bendijo esa proposición personal de Daniel, algo para nosotros y para nuestra práctica. Cuando tú te propones voluntariamente renunciar, limitar, abstenerte de muchas cosas que puede que no sean pecado, pero que son más bien algo que no son de bendición o que no son de mucha edificación, Dios bendice eso, mis hermanos. Cuando tú te propones no gastar tu tiempo, tu mente, tus oídos, tus prácticas en aquellas cosas que no son de bendición. Y finalmente vamos ahora a nuestra historia de Daniel capítulo 3. Después de haber leído la introducción, vamos a Daniel capítulo 3 y leer los versículos 8 al 17. Busquémoslo ahí, por favor. Daniel 3, 8 al 17. Ya sabemos toda la dedicación que hubo para la adoración de esta estatua del rey Nabucodonosor, ¿verdad? Ya estos 3 personajes habían salido, caído bien o estado bien
en esta prueba de Daniel capítulo 1 con lo que consumían, pero ahora venía una prueba mucho mayor. Después de la dedicación de este edicto real para adorar una estatua, los compañeros de Daniel proponen en sus corazones voluntariamente no adorar a ese ídolo. Versículo 8, leámoslo juntos. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua que has levantado. Esta mala intención de aquellos caldeos, de aquellos otros gobernadores que se propusieron en su corazón acusar a estos compañeros judíos, estaba aquí y les iba a costar muy caro. Versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, a Mesach y a Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y esta parte es muy crucial. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Aquí está Nabucodonosor planteando un reto no para estos tres personajes, sino es un reto para con Dios. La soberbia de Salomón, de Nabucodonosor, que pone a retar a Dios. ¿Qué Dios será el que los libre de mi mano? Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Versículo 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos tres personajes se propusieron en su corazón no contaminarse con algo tan mínimo como lo era la comida de los babilonios, y se habían propuesto en su corazón una proposición mucho mayor: no adorar una estatua, un ídolo pagano, incluso aunque eso les costara la misma muerte. Algo a lo que quiero que lleguemos, mis hermanos. Estos tres compañeros no se querían postrar y declaran una verdad bastante interesante. Dice: nuestro Dios puede librarnos de tu mano, puede librarnos del horno de fuego, y lo que continúa diciendo el versículo 18: y si no, sepas, oh Dios, que no nos inclinaremos a la estatua que has levantado. Muchos de los 15,000 judíos de los que estuvimos hablando, prácticamente todos, sí se postraban ante esa estatua. Habían olvidado qué pueblo eran, habían olvidado quiénes eran, habían olvidado al Dios del cual eran parte, y se habían inclinado. Pero estos tres personajes, a diferencia de 15,000 judíos, no se postraron, no dedicaron su devoción a Dios. Su única devoción era para el Señor, y eran devotos de una manera desinteresada, mis hermanos, algo que también es muy diciente para nosotros. El evangelio de la prosperidad, este evangelio especie de trueque, cuando tratas a Dios como un comerciante en trueque. Entonces, si yo doy devoción, inmediatamente Dios me tiene que bendecir y me tiene que librar de las demás pruebas, etcétera, etcétera. Si yo doy atención a Dios, si yo oro, inmediatamente Dios me tiene que bendecir en los siguientes días, porque ese es el trueque en el que supuestamente, entre comillas, trabajo con Dios. Este es un falso evangelio, y estos tres personajes lo están confirmando cuando dicen:
Nuestro Dios, tenemos la fe en que nuestro Dios puede librarnos de la mano de Nabucodonosor, pero aún si no lo hace, aún si Dios decide en su soberanía que nuestras vidas sean tomadas por Nabucodonosor, no nos inclinaremos. Muchas veces nos acostumbramos también a intentar hacer un trueque con Dios. Dios, yo vengo a la iglesia, dedico estas 2 horas, este tiempo, para que tú me bendigas automáticamente la semana que viene. Y aunque Dios efectivamente hace promesas en cuanto a la devoción, en cuanto a sus hijos, en cuanto a quienes le aman, no debemos igualmente tratar a Dios como si estuviera completamente obligado a hacer lo que nosotros queremos que Él haga. Porque esa es una mala forma de ver a Dios y no estás adorando a Dios, estás adorando a un ídolo que hace tratos contigo, que hace trueque contigo. Entonces, con esto en mente, tanto reconocemos la soberanía de Dios, como asimismo buscamos en nuestra devoción proponernos agradar a Dios. Y punto 3, una devoción genuina a prueba de fuego enfrenta los efectos de la fidelidad. Enfrenta los efectos de la fidelidad. Nuevamente recordemos nuestra idea principal. Dice, la devoción que agrada al Señor reconoce su soberanía y actúa con las decisiones de un corazón puro, aun cuando las pruebas intenten seducir. Estos 3 personajes enfrentaban las consecuencias de serle fiel a Dios. ¿Cómo así que hay consecuencias por serle fiel a Dios? Sí las hay, porque estamos en un mundo pecaminoso, en un mundo corrupto, en un mundo que, lo menciona la misma palabra, que es dirigido por el príncipe de este mundo, Satanás. Y cuando actuamos en contra de este mundo, pues va a haber consecuencias. Cuando actuamos buscando el carácter de Dios, más que buscando el carácter del mundo, va a haber consecuencias. Algo que muchas veces se pasa por alto en muchas iglesias, en muchas predicaciones. El evangelio rosa. El evangelio en el que todo me va a salir bien, ¿sí?, si yo hago las cosas que manda la Biblia. El evangelio en el que Dios no me va a permitir nada malo que no me toquen ni con el pétalo de una rosa, porque estoy cumpliendo con lo que dice la Biblia. Estos muchachos estaban cumpliendo con lo que decía el Señor, no con el mandamiento de no tener ídolos, de solo adorar al Señor. Y eso les estaba costando muy caro. Versículos 17 al 23 del capítulo 3, leámoslo juntos. Dice de la siguiente manera: He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. La fidelidad de estos personajes en todo su esplendor. Versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Muchas veces en los dibujos infantiles, en las películas, incluso ahorita de Semana Santa, que esta es una historia que sale en muchas películas, se pinta el horno de fuego como una chocita, ¿sí? Un simple hueco con una leña y una chocita o un domo que prácticamente representaba ese horno. Pero este horno de fuego, según los registros, ¿sí?, era algo grande, era una edificación, era prácticamente como una torre. Ahí hay una imagen para que la puedan ver. Era un horno bastante grande que tenía bastantes metros, casi unos 10 de altura. Por un lado, en la parte baja, estaba la cámara del combustible, que normalmente era madera o carbón, y en la parte de arriba, donde se metía a las personas, en este caso, para que fueran incineradas. Y menciona, interesante eso, que la ira fue tanta, la de Nabucodonosor, que ordenó que se calentase 7 veces más
Esta medida de 7 veces más era la medida aproximada para calentar el metal, para calentar el hierro, para derretirlo. O sea, una temperatura altísima, casi de 600, 700 grados. Y la ira de Nabucodonosor fue tanta que mandó a estos oficiales a que ataran. Incluso la llama fue tan grande que los mató a ellos también. Pero la fidelidad que produjo las consecuencias en estos personajes fue aquella que les permitía estar firmes en todo momento. Cuando tú te enfrentas a la presión social, mi hermano, mi hermana, cuando te enfrentas al qué dirán de mí, cuando te enfrentas al ¿será que pierdo algunas amistades? ¿Será que pierdo algunos pasatiempos? Muchas veces hasta ahí nos llega el carácter cristiano, hasta ahí nos llega la energía de decir yo sirvo al Señor, yo amo a Dios, yo quiero ser como Cristo. Pero cuando nos enfrentamos a los efectos de querer esas cosas en nuestro corazón, hasta ahí llega nuestra emoción, ¿verdad? Como el pastor Eduardo nos lo estuvo predicando hace unas semanas, como aquellas personas que querían seguir al Señor, y el Señor decía, seguirme está bien, una buena proposición en tu corazón, pero te va a costar. Y hasta ahí llegaba. Te va a costar en tu familia, te va a costar en tu tiempo. A uno le decía, te va a costar en tu economía incluso. Y eso hasta ahí llegaba toda la emoción. Porque la devoción no es un sentimiento, como lo mencioné al inicio, sino que es una elección voluntaria, de una voluntad regenerada y transformada. Estos personajes fueron fieles con algo tan mínimo como no contaminarse con la comida, y ahora estaban siendo fieles al guardar su devoción al Señor en medio del diario vivir en Babilonia. Ahora su fidelidad los había llevado a esta amenaza de muerte y al reto de Nabucodonosor hacia Dios. ¿Qué Dios será el que los pueda librar de mi mano? ¿El que los pueda librar del horno de fuego? ¿El que los pueda librar de una de las peores muertes? Aquellos que han sobrevivido por la pura gracia del Señor a la muerte por quemadura, dicen que es una de las experiencias de las peores maneras de morir. Quemado es algo desesperante y no hay cómo soportarlo, ¿sí? Y aún así, estos muchachos, recordemos, 14 a 16 años, luego de 3 años de su prueba, tendrían máximo, por muy viejos, 20 años. Unos jóvenes, unos muchachos que nos enseñan la fidelidad genuina que debemos tener hacia el Señor. La fidelidad que el Señor el Señor permite en nuestras vidas, sí, que en nuestro corazón haya esa fidelidad, pero que voluntariamente, así como queremos amar al Señor, voluntariamente debemos sufrir. Pablo le decía a Timoteo, tú como buen soldado, sufre penalidades, sufre aquellas cosas que no te van a agradar. Algunas cosas que nos costarán dejar atrás, como el Señor lo mencionaba al Señor Jesús en Mateo 5:29, decía, si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo, arráncatelo. Si tu mano te es ocasión de caer, quítatela o arráncatela. No en manera literal, sino en el aspecto espiritual en que tu vida debe ser radical en lo que tú debes cortar, en lo que tú propones en tu corazón, para cortar, para sacarlo de tu vida y con ello agradar a Dios. Porque como lo decía el Señor Jesús, es mejor que entres al reino de los cielos sin un ojo, sin una mano, a que seas echado al fuego ardiente, pero ya no de un horno, sino del infierno, ¿sí? Al fuego ardiente de la condenación eterna. El Señor quiere que seamos radicales, mis hermanos, a que seamos genuinos, con una devoción genuina, a decir, yo corto esto por amor al Señor. Yo corto esta práctica por amor al Señor. Yo corto este pasatiempo por amor al Señor. Yo corto este gusto por amor al Señor. Incluso si no son pecado como tal. Porque yo y tú debemos proponer en nuestro corazón, que surja en nuestro corazón, agradar a Dios y no contaminarnos con el mundo. ¿Correcto? Amén. Bien, mis hermanos. ¿Qué consecuencias en tu vida diaria está generando tu devoción al Señor? ¿Qué cosas estás cortando? Esta frase también es muy interesante. El creyente que ha encontrado la manera de servir a Dios y seguir siendo amigo del mundo es un tonto y no puede ser llamado un siervo de Cristo. Porque el Señor Jesús lo menciona. Nadie puede servir a
dos señores, a dos amos. ¿Sí? Nadie puede ser siervo de Cristo y un pedacito de siervo del mundo, de amigo del mundo, de compinche, compadre con el mundo, sino que el Señor debe ser nuestro único Dios en quien nuestra devoción, en que nuestro interés, en que nuestras prácticas, en que nuestro tiempo sea invertido. Nadie puede servir a dos señores, mis hermanos. Y bien, después de trabajar sobre toda esta historia, ver cómo estos personajes desde una temprana edad nos enseñan a reconocer la soberanía de Dios, a proponer en sus corazones agradar a Dios sin licencia, sin permitir nada, sin concesiones, sin nada, cositas pequeñas por ahí, cuando enfrentan los efectos de la fidelidad, así como queremos servir al Señor, así mismo nos soportamos aquellas cosas que trae los efectos negativos incluso. Vamos a nuestro cuarto punto, y es que la devoción genuina al Señor goza de la presencia de Dios a su lado. Goza de la presencia del Señor a su lado. Y recordemos nuestra idea principal, finalmente. La devoción que agrada al Señor reconoce su soberanía y actúa con las decisiones de un corazón puro, aun cuando las pruebas intentan seducirlo. Leamos los versículos 24 al 27 de nuestra historia. Ya vimos que entonces estos tres personajes, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron echados, fueron lanzados a este horno grande y altamente calentado. Versículo 24 dice: Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor de fuego tenían. La presencia misma del Señor fue la que rescató a estos 3 jóvenes que se propusieron agradar al Señor sobre cualquier persona del horno de fuego. Estos jóvenes fueron premiados por su devoción con ser librados del horno de fuego. Ese fue el premio, sí, pero un premio mayor aún es que estos 3 jóvenes tuvieron al lado a su Mesías, a Cristo. Lo tuvieron al lado y, como lo decía, y se paseaban. Alcanzaron a estar bastante tiempo intactos, sorprendidos. Y me imagino que estos 3 varones estarían, más que mirando que las llamas no los estaban consumiendo, estaban mirando a Cristo. Estaban asombrados, impactados, porque había un cuarto entre ellos. Un cuarto personaje que no era nada más ni nada menos que Cristo. Nabucodonosor reconoce a este cuarto personaje no como un simple ser angelical, hubiera dicho, hay un ser angelical, un ángel de Dios, pero él dice el hijo de los dioses. Nabucodonosor, en su ignorancia, usa este término para detallar y especificar que él estaba viendo a Cristo mismo. Esto en teología se llama una cristofanía. Es una aparición de Cristo preencarnado. O sea, una aparición del Cristo, de la segunda persona de la Trinidad, pero no con un cuerpo de carne y hueso como el que tuvo cuando estuvo aquí en la tierra. Era un Cristo divino, un Cristo de 100% en su cuerpo espiritual, que antes de venir a este mundo estuvo ahí con ellos, con estos 3 personajes, en el horno de fuego. Finalmente leamos los últimos versículos del 28 al 30. Dice: Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y de Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron con el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Nabucodonosor, que era prácticamente el antagonista de la historia, ahora está reconociendo
la fidelidad y la devoción que tuvieron estos personajes, que no quisieron adorar a otro Dios que no fuera su Dios. Versículo 29. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Bien, mis hermanos, aquí esto es algo bastante diciente y con lo que quiero terminar. Estos tres hombres fueron salvados del horno de fuego. Fueron de testimonio para todos los líderes, los sátrapas, los gobernadores, capitanes. Fueron exaltados, como lo dice aquí esta última parte. Nabucodonosor premió y exaltó, los puso en una posición de poder aún mayor de la que tenían. Todo esto sin esperarlo. Una devoción genuina, mis hermanos, no es interesada. Actúa de manera desinteresada, por amor. Actúa de manera sacrificial ante el Señor. Todo esto que ocurrió con Sadrach, Mesach y Abednego, con Ananías, con Misael y con Azarías, mejor dicho, porque recordemos que ellos no eran Babilonia, ellos eran hijos de Dios. Estaban en Babilonia, en medio de la sociedad más corrupta de aquella época, pero no se habían contaminado. Y eso es algo muy diciente para nosotros, mis hermanos. Yo genuinamente creo que hoy en día el mundo peca y está peor que lo que estuvo en Babilonia en la época de Daniel. Genuinamente lo creo. Y aún así, nosotros tenemos la misma responsabilidad y estamos llamados a lo mismo que estuvieron estos tres hombres, Ananías, Misael y Azarías. A que en medio de estar en un mundo completamente corrupto, un mundo que maneja la verdad como cualquier cosa, todo el mundo tiene su verdad, la verdad es subjetiva, ya la verdad no es Cristo, sino la verdad puede ser cualquier cosa que tú te inventes. Un mundo en el que la fornicación, la depravación sexual, en el que la mentira, en el que, por ejemplo, lo hablábamos de nuestra cultura colombiana, lo que llamamos esa malicia que en todo momento estamos maquinando, ¿no? Cómo hacerle daño al otro, cómo buscar obtener el mayor beneficio y perjudicar a los demás. En medio de esa cultura, tú y yo tenemos la responsabilidad de no permitir que ni un solo 1% de nuestro corazón sea contaminado por ello, mis hermanos. ¿Cómo está tu devoción para con Dios? Es nuestra aplicación. ¿Cómo está tu devoción al Señor? ¿Estás acostumbrándote a darle las obras de tu tiempo y dedicación al Señor? ¿Hasta qué punto tienes devoción al Señor? Miren, por ejemplo, otro caso es como el de Nabucodonosor al final. Pensaríamos que con lo que dice Nabucodonosor, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, declaro que no se adore a otro Dios sino a este, pensaríamos que eso es algo de un corazón regenerado y transformado, pero eso es una mentira, porque si ustedes leen el capítulo 4, y los invito a que lo hagan en su casa, Nabucodonosor no se volvió monoteísta, o sea, de un solo Dios, sino que puso a Dios como al mejor Dios en su agenda de dioses. Babilonia tenía 114 dioses, entre ellos el principal Marduk, y ahora tendría 115 dioses con este Dios de los hebreos, con este Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y eso le costó muy caro a Nabucodonosor, ¿sí? Porque aunque vio semejante milagro, semejante evento sobrenatural, no propuso en su corazón abandonar a todos esos dioses y no propuso en su corazón dejar ese orgullo y esa soberbia que en el capítulo 4 dice que paseándose por todas sus construcciones, porque él fue un gran constructor, fue el creador de esta maravilla del mundo antiguo, de los jardines de Babilonia, fueron creados por él, ¿sí? Viendo todo el esplendor de su reino, dijo que no había nadie como él, y Dios le dice, ¿en serio no hay nadie como usted? Nabucodonosor pierde la razón y dice que se comportaba como un animal, como una bestia, que duró prácticamente bastante tiempo, casi 7 años, viviendo como un animal entre sus heces, comiendo de las porquerías de los demás animales, hasta que ahí sí, al final del capítulo 4, los invito a que lo lean, Dios le permite volver a tener esa razón, ese comportarse como un humano, y ahí sí reconoce, no hay otro Dios que sea como el Dios de los israelitas. No hay otro Dios que sea como nuestro Dios, mis hermanos. No hay otro Dios que merezca nuestra devoción. No hay otro Dios que sea tan soberano
como nuestro Dios. No hay otro Dios, mejor dicho, ¿sí? Aunque hablamos de dioses con D minúscula, no son dioses que no existen, son dioses inventados por el corazón corrupto, ¿sí? Solo hay un Dios, lo menciona la palabra. No es que hay un Dios más poderoso que otro, solo hay un Dios, ¿sí? Y es Jehová, es el Señor, es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es esa perfecta Trinidad que merece toda nuestra devoción y nuestra atención, quien es soberano sobre nuestras vidas para bendecirnos o para permitir cosas que no nos agradan tanto, para exaltarnos como a estos tres hombres o para permitirnos incluso pasar por ese fuego ardiente. La pregunta es, ¿con qué corazón estás buscando al Señor? ¿Un corazón genuinamente devoto? ¿Un corazón que genuinamente busca agradar al Señor sobre tus gustos, sobre tus amistades, sobre algunas prácticas, ¿sí? Sobre algunas demás cosas que cuando lo miramos no son de un hijo de Dios, sino de cualquier mundano más? Ahí es cuando debemos evaluar. Para finalizar, leamos segundo libro de Crónicas, capítulo 16, 9. Segundo de Crónicas 16, 9, mire lo que dice. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que, ¿qué? Tienen corazón perfecto para con él. Eso lo menciona la Reina Valera. Me gusta también lo que menciona la Nueva Biblia de las Américas, que es la que usa el pastor Eduardo normalmente. Dice, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Un corazón perfecto para con Él es igual a un corazón que es completamente de Dios. Un corazón devoto para con Dios es un corazón que es completamente de Dios. Una devoción genuina a prueba de cualquier tentación de este mundo es un corazón que continuamente y genuinamente le pertenece completamente al Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Cerremos nuestros ojos y pídale, por favor, al Señor. Pídale que le muestre cómo mejorar en su devoción al Señor, cómo mejorar en aquella gloria que se le debe a Él. Cerremos nuestros ojos. Bendito Padre, buen Señor, gracias por esta mañana, este mensaje, Dios, que nos exhorta, nos llama la atención. Y es muy diciente, Señor. Es una historia de la Biblia, pero más que ser un relato, Señor, más que ser un registro histórico, es tu palabra, Dios. Eres tú quien nos llama la atención a través de este ejemplo de Ananías, de Misael y de Azarías, para ver, Señor, y evaluar nuestra devoción. Ayúdanos, Señor, a ser como ellos, como Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse con algo tan mínimo. Perdónanos si muchas veces ponemos excusas para cosas mínimas, que no tienen nada de malo, que no es tan pecaminoso, que no me afecta, que yo conozco mis límites muchas veces, Señor. Y son mentiras que nos decimos a nosotros mismos, que nos engañan, Señor, que no cultivan un corazón devoto a ti. Ayúdanos a darte toda la gloria, porque solo tú la mereces, Dios, porque solo tú eres el único Dios verdadero, el único Dios que existe. Los demás son ídolos, los demás son invenciones, los demás son diferentes atribuciones del hombre, Señor, pero solo hay un Dios soberano, todopoderoso y que merece nuestra completa adoración. Confiamos en la promesa en que si a veces hay cosas que nos cuestan dejar por devoción a ti, tu compañía, tu presencia nos dirige, Señor. Así como estos hombres tuvieron a Cristo mismo junto con ellos, confiamos en que Cristo mismo estará guiándonos a veces en esas tentaciones, en esas pruebas, para no ser como el mundo, sino para ser más como nuestro Señor Jesucristo. Entregamos este resto de día y agradezco, Señor, por la oportunidad de compartir con mis hermanos y la palabra tuya, Señor. Oramos y agradecemos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.